La noticia se propagó en silencio, como una sombra que de pronto cubre cada rincón de la red. Primero fue el caso de Wu Menglong, cuyas circunstancias inquietantes despertaron una ola de sospechas. Después, casi como un eco que regresa desde algún lugar desconocido, comenzaron a desaparecer comentarios, imágenes y publicaciones relacionadas con él. Aquella sucesión de borrados súbitos generó un contraste estremecedor entre lo visible y lo oculto, una contradicción que sembró la inquietud en el público y reavivó viejos temores sobre tragedias similares que habían estremecido al mundo del entretenimiento. Era como si un hilo invisible conectara diversos episodios que nunca habían sido explicados por completo. En medio de ese clima de incertidumbre emergió un nombre que para muchos evocaba luz, vitalidad y un ascenso meteórico hacia la fama. Se trataba de Qiao Renliang, el amigo cercano de la reconocida actriz Chen Qiao-en, un joven cuya trayectoria parecía destinada únicamente a la gloria. Su historia había comenzado lejos del ruido de los escenarios, en los campos de entrenamiento de atletismo, donde su disciplina le permitió alcanzar el segundo lugar a nivel nacional en salto de altura. Después, impulsado por una voz cálida y una presencia escénica cautivadora, se abrió paso en la industria del entretenimiento y conquistó el afecto de una generación entera. Su imagen, sin embargo, adquirió un matiz distinto cuando, en el punto más brillante de su carrera, ocurrió una tragedia inesperada que puso fin a su vida a los 28 años. La noticia fue recibida con una mezcla de incredulidad y desconsuelo. Muchos se preguntaron cómo era posible que alguien cuya energía y talento parecían inagotables hubiera desaparecido de forma tan abrupta. Las posibles explicaciones comenzaron a multiplicarse mientras las autoridades difundían sus informes iniciales y el público analizaba cada detalle con creciente desconfianza. Aquel desconcierto colectivo revivió una pregunta que nunca había sido respondida de manera definitiva. ¿Fue esta desaparición un drama personal marcado por la fragilidad emocional o existía un trasfondo más complejo que nadie se atrevía a revelar? Algunas coincidencias con otros casos recientes alimentaron sospechas. La sensación de que algo permanecía oculto, quizá deliberadamente silenciado, se apoderó de los foros y perfiles digitales. Era un susurro persistente que se expandía sin que nadie pudiera detenerlo. En ese escenario cargado de tensiones latentes, su figura volvió a ocupar el centro de la conversación. El público no solamente evocaba al artista brillante que había iluminado la pantalla, sino también al joven que, según testimonios posteriores, había luchado durante años contra una presión emocional imposible de medir desde afuera. Aún así, incluso quienes aceptaban la versión oficial no dejaban de encontrar elementos disonantes que desafiaban cualquier lectura sencilla del caso. La complejidad de su trayectoria parecía reflejar el propio funcionamiento del mundo del espectáculo, un espacio donde la luz convive con la sombra y donde el éxito puede ocultar silencios difíciles de descifrar. Pero tras el glamour y las excusas, ¿qué mecanismos impulsan realmente esta crisis? Analizaremos cada detalle, desde los errores iniciales hasta los daños irreversibles, para ver cómo funciona el mundo del entretenimiento y cómo se redefine un ícono. La formación de la historia de Qiao Renliang no puede entenderse sin regresar a su infancia, un periodo marcado por la distancia física con su padre.
capitán de un barco que pasaba largos meses lejos de casa. Esa ausencia constante creó un espacio emocional que, lejos de fracturarlo, moldeó en él una madurez precoz y una disciplina poco común entre los jóvenes de su edad. Creció acompañado por el afecto permanente de su madre, quien se encargó de construir un entorno estable en medio de una rutina familiar irregular. Ese equilibrio entre ternura y responsabilidad se convirtió en la base de su carácter reservado, observador y silenciosamente determinado. El giro decisivo llegó gracias a un encuentro fortuito con la entrenadora Lee Suen, una mujer conocida por su firmeza y por la capacidad de detectar potencial donde otros solo veían juventud. Ella percibió en aquel adolescente de físico ágil una energía singular, una mezcla de concentración y perseverancia que poco a poco se transformó en talento visible. Bajo su guía estricta, Qiao empezó a descubrir un mundo que exigía sacrificio, constancia y una disposición absoluta para soportar el dolor físico. Era un camino donde cada caída sobre la colchoneta se convertía en una lección y cada salto fallido alimentaba un deseo más profundo de superación. Durante los años de la escuela secundaria, su vida se dividió entre las obligaciones académicas y el entrenamiento prolongado. Permanecía en la pista incluso cuando la luz del día se extinguía, ejecutando una y otra vez los mismos movimientos con una voluntad incansable. Aquellas jornadas silenciosas, marcadas por el olor del caucho y la fricción del aire frío, enseñaron al joven atleta que alcanzar un objetivo no es cuestión de inspiración, sino de resistencia. Esa etapa forjó la base emocional que más tarde sostendría su carrera en la industria del entretenimiento, un ámbito mucho más complejo que el deporte y donde las exigencias no siempre son visibles. El reconocimiento llegó temprano. En el año 2003, con tan solo 16 años, sorprendió al país al conquistar el Campeonato Nacional de Salto de Altura. La prensa describió aquel momento con metáforas casi poéticas, señalando que parecía deslizarse por el cielo con una ligereza que desafiaba todo pronóstico. Su nombre comenzó a circular entre los especialistas del atletismo y algunos entrenadores lo consideraron la promesa que podría igualar el legado de grandes figuras de la disciplina. Sin embargo, el camino hacia la excelencia deportiva no ofrece garantías. A pesar de su talento, su progreso se estabilizó poco después y no logró superar la categoría de atleta nacional de segundo nivel. Esa realidad, aunque dolorosa, lo enfrentó a una decisión trascendental. En lugar de interpretar esa limitación como una derrota, eligió verla como un tránsito hacia otro destino. Desde los primeros años de competencia se había hecho evidente que poseía algo más que habilidad física. Su presencia natural, el porte confiado y una voz de tono cálido lo diferenciaban de muchos jóvenes de su entorno. Ese conjunto de atributos despertó la atención de quienes lo conocían y abrió una nueva pregunta en su mente. ¿Existía un lugar donde pudiese expresar su sensibilidad artística con la misma entrega que demostraba en la pista? Esa intuición lo llevó a presentarse al examen de ingreso de la Academia de Ciencias Eléctricas de Shanghái, una institución donde encontró una comunidad creativa dispuesta a desafiar convenciones. Allí emergió no solo como un estudiante disciplinado,
sino como el corazón de una banda musical que animaba los eventos estudiantiles. Tocaba la guitarra con destreza y cantaba con una intensidad emocional que cautivaba incluso a quienes no lo conocían. Bajo su liderazgo, el grupo obtuvo el primer lugar en un concurso que reunió a las mejores bandas universitarias de la ciudad. Fue la primera señal clara de que su vida estaba cambiando de rumbo y que su voz empezaba a encontrar un público que lo escuchaba con atención. Ese momento de descubrimiento personal coincidió con un despertar interior. En el escenario, Qiao ya no era el joven atleta de disciplina inflexible, sino un intérprete capaz de transmitir sensibilidad, fuerza y misterio en partes iguales. Cada palabra que entonaba parecía conectarse con episodios íntimos de su vida. Cada melodía daba forma a sentimientos que hasta entonces habían permanecido sin nombre. El escenario se convirtió en un espacio donde podía liberar emociones reprimidas, expresar la soledad que había acompañado su niñez y moldear una identidad que no dependía exclusivamente del rendimiento físico. Esa transformación fue tan profunda que quienes lo vieron actuar en aquella época recordaban la sensación de estar presenciando el nacimiento de una vocación auténtica. En el año 2005 tomó la decisión de presentarse al concurso musical organizado por una cadena televisiva de la provincia de Hunan. Fue una decisión arriesgada, pero esencial. La competencia reunía a miles de aspirantes con talento y cada presentación exigía un nivel de entrega que iba más allá de la técnica vocal. Sin embargo, su serenidad lo distinguió. Subió al escenario con la confianza de quien ha superado desafíos mayores y entonó sus canciones con una sinceridad que impresionó tanto al público como al jurado. Su triunfo en el concurso lo situó de inmediato en el mapa nacional. Pero más que un trofeo, aquel logro representó la confirmación de que la vida le estaba ofreciendo un nuevo camino, uno en el que su voz serviría como instrumento para expresar lo que sus silencios no habían permitido revelar. A partir de ese instante, su universo cambió con rapidez. La popularidad lo envolvió con intensidad y lo condujo hacia un mundo donde el reconocimiento público convive con presiones difíciles de descifrar. Mientras otros celebraban su ascenso, él comenzaba a percibir el peso de una responsabilidad invisible. Las expectativas crecían. Las miradas ajenas analizaban cada movimiento. La industria abría sus puertas, pero también imponía ritmos que exigían una fortaleza emocional que muchos artistas jóvenes no logran consolidar a tiempo. Ese contraste entre la alegría del éxito y la tensión interna marcó un punto crucial en la evolución de su historia. ¿Qué opinas de esto? Comenta amén abajo para que podamos continuar con las historias inconclusas. La noche del 16 de mayo del año 2016 tomó un giro inesperado para la industria del entretenimiento, cuando, a las 6:21 de la tarde, las autoridades de Shanghái recibieron una llamada urgente. La voz de la novia de Qiao Renliang transmitía un pánico difícil de ocultar. Minutos después, la policía llegó al lugar y confirmó que el joven artista había sido encontrado sin vida. La noticia se difundió con una velocidad sorprendente. La atmósfera digital se transformó en cuestión de horas, creando un torbellino informativo que no dio tiempo para el silencio
ni para la reflexión. Lo que debía ser el inicio de una investigación cautelosa se convirtió en un fenómeno viral que agitó a millones de usuarios durante aquella noche. Los detalles preliminares, divulgados por los medios locales poco después, añadieron dramatismo al acontecimiento. El cuerpo del artista presentó indicios que despertaron intensas dudas entre el público. La descripción oficial señaló que la causa de muerte era asfixia y que el fallecimiento se había producido varias horas antes de la llegada de la policía. Esta información, ofrecida con un tono de aparente contundencia, no logró apaciguar la preocupación. Al contrario, abrió un espacio de sospecha que se expandió con rapidez. Las personas comenzaron a compartir y analizar cada imagen, cada frase y cada informe, creyendo que entre líneas encontrarían respuestas que todavía no aparecían. La reacción en las plataformas digitales alcanzó cifras extraordinarias. En menos de 24 horas, el nombre del artista se posicionó en el primer lugar de las búsquedas en Weibo, acumulando cientos de millones de visualizaciones. Este fenómeno reveló dos fuerzas simultáneas: la magnitud del afecto que había despertado durante su carrera y la inquietud que comenzaba a envolverlo todo. Mientras muchos expresaban tristeza sincera, otros iniciaban discusiones que adquirieron un tono cada vez más crítico. La información oficial de la policía, que atribuía la muerte a un episodio de depresión severa, no logró convencer a una parte significativa del público, especialmente porque algunos elementos del caso se presentaban de forma confusa. El primer punto de controversia surgió con el tiempo exacto del fallecimiento. Aunque el comunicado hablaba de una muerte ocurrida pocas horas antes, circularon versiones que aseguraban que el cuerpo había sido encontrado en un estado que sugería una fecha anterior. Estas dudas no fueron aclaradas públicamente por las autoridades. Esa falta de precisión alimentó la sensación de incertidumbre. La red comenzó a llenarse de especulaciones que interpretaban la ausencia de detalles como un signo de opacidad. El segundo foco de inquietud se originó a partir de fotografías filtradas que mostraban una perspectiva poco común del cuerpo del artista. En algunas imágenes se apreciaba aparentemente la ausencia del brazo izquierdo. Las fotografías fueron eliminadas de las plataformas en muy poco tiempo, pero la impresión inicial persistió. Los usuarios se preguntaban cómo era posible que tales imágenes hubieran circulado y por qué desaparecían tan rápido. Las interpretaciones crecieron hasta adquirir tono inquietante, y aunque más tarde se ofrecieron explicaciones que atribuían la impresión visual a la posición del cuerpo, el daño ya estaba hecho. La duda se había instalado. La tercera controversia se relacionaba con el lugar donde se encontró el cuerpo. Muchos seguidores creían que el artista vivía solo en su apartamento, por lo que esperaban que la tragedia hubiese ocurrido allí. No obstante, se reveló que la localización era la residencia de un amigo. Aunque este hecho podía tener una explicación sencilla, creó un contraste que desconcertó a quienes intentaban reconstruir mentalmente los últimos movimientos del artista. La cercanía con otros casos recientes, donde también se había mencionado la muerte en viviendas ajenas, intensificó la impresión de que existía un patrón común. El cuarto elemento polémico ocurrió cuando algunos testigos aseguraron que la ambulancia utilizada no pertenecía
al servicio médico oficial. Estas declaraciones nunca fueron verificadas, pero en el entorno digital encontraron terreno fértil. La gente comenzó a cuestionar por qué, en una ciudad de la magnitud de Shanghái, una emergencia tan delicada habría requerido un vehículo de procedencia dudosa. El planteamiento de posibles irregularidades aumentó la tensión colectiva. El quinto punto que avivó las dudas estaba relacionado con los supuestos signos visibles en el cuerpo del artista en las semanas previas a su muerte. Algunos espectadores afirmaron haber notado lesiones leves en su cuello y brazos durante apariciones públicas. La explicación oficial indicaba que podían haberse producido durante las grabaciones o como efecto de la inestabilidad emocional que enfrentaba. Sin embargo, personas de su entorno profesional afirmaron que él rara vez mostraba señales de angustia ante la cámara. La coexistencia de estas versiones incompatibles mantuvo la atmósfera de incertidumbre. El sexto elemento que complicó aún más la narrativa fue el hallazgo de un boleto de avión adquirido para un viaje previsto al día siguiente. Para muchos, este detalle parecía incompatible con la idea de que el artista estuviese contemplando poner fin a su vida. La comparación con otros casos similares reforzó esa percepción. Aunque este dato, por sí solo, no constituye una prueba concluyente, sí contribuyó a que el público interpretara el caso desde una perspectiva más crítica. El séptimo punto de conflicto fue la supuesta utilización de una bolsa para provocar la asfixia. Especialistas y usuarios señalaron que esta técnica contradice los reflejos naturales de supervivencia. La idea de que una persona en pleno uso de sus facultades pudiera realizar un acto así sin resistencia despertó incredulidad. Aunque las autoridades insistieron en la validez de la conclusión, la explicación no logró obtener consenso. El octavo y último punto se centró en la ausencia de documentación completa sobre su tratamiento para la depresión. El hecho de que estos registros no se hicieran públicos generó especulaciones. Algunos se preguntaban si existían informes que no habían sido revelados. Otros debatían sobre el acceso restringido a este tipo de información por motivos legales. En cualquier caso, la falta de claridad mantuvo vivas las sospechas. Mientras todo esto sucedía, amigos, colegas y familiares del artista se vieron envueltos en una tormenta de opiniones. La presión social no solo examina los hechos, sino que también busca culpables incluso en lugares donde no los hay. Este clima emocional contribuyó a que el caso adquiriera dimensiones que excedían la tragedia personal. La muerte del artista se convirtió en el epicentro de un debate colectivo sobre transparencia, responsabilidad y cultura mediática. Mientras las dudas se acumulaban y el público intentaba comprender lo que había sucedido, emergió un elemento que alteró por completo la conversación. Fue un rumor, difundido primero en pequeños círculos del entretenimiento, que atribuyó la tragedia a un supuesto vínculo con una de las figuras más influyentes entre los jóvenes empresarios de China. Aquel rumor surgió en un momento en que la búsqueda de explicaciones alcanzaba su punto más intenso. La aparición de un nombre poderoso aumentó el dramatismo y generó una atención inmediata. El caso comenzó a adquirir la forma de un enigma
que desbordaba las fronteras del ámbito artístico y penetraba en imaginarios más amplios sobre poder, influencia y silencio. Todo se intensificó cuando empezó a circular una fotografía en la que Qiao Renliang aparecía acompañado por un grupo de personas, entre ellas el empresario mencionado. Sobre la mesa reposaba un pastel adornado con dibujos y un mensaje dirigido al artista. Aunque no existía prueba alguna de que la imagen correspondiera a la noche anterior a su muerte, muchos usuarios la interpretaron así. La fotografía se convirtió en un detonador emocional. La escena, aparentemente inocente, adoptó significados diferentes según el observador. Algunos vieron en ella una simple celebración. Otros imaginaron un trasfondo inquietante. La ausencia de información verificable permitió que la imaginación colectiva avanzara sin freno. Las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para versiones contradictorias, donde voces anónimas afirmaron tener conocimiento de hábitos privados del artista. Según estas versiones, Qiao habría investigado ciertos comportamientos poco comunes para preparar un papel cinematográfico. Estas afirmaciones, imposibles de verificar, fueron interpretadas por algunos como indicios adicionales de una vida privada más compleja de lo que se conocía públicamente. No obstante, personas que habían trabajado con él insistieron en que su comportamiento habitual era reservado y respetuoso, lo que contrastaba con las suposiciones que circulaban. Esta disparidad subrayó la dificultad de interpretar relatos fragmentados que surgen en momentos de confusión. El impacto de la fotografía y de los rumores se extendió a la vida de quienes integraban su círculo más cercano. La actriz Chen Xiaowen, amiga íntima del artista, se vio sometida a cuestionamientos constantes por su silencio inicial. Cualquier acción o ausencia de ella era analizada con intensidad. La presión también alcanzó a la familia del artista, que debió enfrentar comentarios que fluctuaban entre la compasión y la crítica severa. Este fenómeno reveló cómo, en tiempos de incertidumbre, el escrutinio público se vuelve desbordante y dificulta el proceso de duelo. La tragedia dejó de ser un asunto privado y se transformó en un espacio de debate colectivo donde cada detalle era discutido una y otra vez. En medio de esta tensión, comenzaron a aparecer conexiones inesperadas. Algunos usuarios recordaron casos anteriores de jóvenes artistas fallecidos, lo que dio origen a comparaciones inquietantes. Se mencionó a Wu Menglong, cuya muerte había generado sospechas similares. También se habló de una cantante cuyo fallecimiento se produjo pocos días después de una transmisión en directo. El caso de una actriz que murió al caer desde un edificio en circunstancias inexplicables añadió otro elemento perturbador. El hecho de que cada uno de estos artistas tuviera relación con la misma empresa de representación llevó a algunos observadores a formular hipótesis sobre un patrón compartido. Las coincidencias parecían demasiado numerosas para una parte del público. La juventud de los artistas, el momento ascendente de sus carreras y la presencia de interrogantes sin resolver estimulaban la idea de que algo más profundo unía estos casos. Otros señalaron que la industria del entretenimiento posee dinámicas complejas que generan presiones difíciles de soportar. Según esta visión, las tragedias podían ser resultado de factores acumulados como estrés,
agotamiento emocional, expectativas desmedidas y estructuras laborales de ritmo implacable. Aún así, la narrativa de coincidencias quedó instalada y condicionó la manera en que muchos interpretaron la muerte de Qiao Renliang. La policía, al finalizar su investigación, negó categóricamente cualquier vínculo entre estas tragedias. Su conclusión señaló que no existía evidencia que conectara los casos y que las especulaciones carecían de fundamento. Sin embargo, en el universo digital, la ausencia de certezas absolutas no eliminó las dudas. La velocidad con que aparecían y desaparecían publicaciones, la falta de transparencia en algunos puntos y la complejidad emocional del caso generaron un clima en el que la explicación oficial no bastaba para todos. Las personas buscaban respuestas que pudieran equilibrar la tristeza con la necesidad de comprender un hecho tan inesperado. En este ambiente, los relatos sobre la salud del artista comenzaron a emerger con mayor claridad. Sus amigos más cercanos mencionaron que desde hacía tiempo padecía insomnio severo. Explicaron que había días en los que apenas podía descansar y que el agotamiento emocional se acumulaba en silencio. Su familia confirmó estas versiones y añadió que él evitaba compartir sus preocupaciones para no preocuparlos. Estas declaraciones aportaron una perspectiva más íntima que contrastaba con la imagen que proyectaba en público, siempre sonriente y en control. El retrato que surgía era el de un joven que enfrentaba sus propios desafíos internos mientras intentaba cumplir con las exigencias externas de su profesión. La memoria colectiva comenzó a dividirse entre dos interpretaciones opuestas. Por un lado, se encontraba la visión que aceptaba la versión oficial como reflejo de una lucha prolongada contra el deterioro emocional. Por otro, persistía la sospecha de que los elementos mencionados anteriormente apuntaban hacia algo más. Esta dualidad definió la manera en que el caso fue recordado y discutido en los años siguientes. La tragedia de Qiao Renliang se convirtió en una metáfora de las tensiones que atraviesan a los artistas jóvenes entre la intimidad, la presión y el escrutinio constante. A pesar de los intentos por aclarar los hechos, el caso siguió envuelto en un aura de misterio. Las respuestas no lograron cerrar todas las preguntas. Las coincidencias con otras tragedias, la intensidad de los rumores y la complejidad emocional del contexto crearon una narrativa que permaneció abierta. Ese espacio de incertidumbre se consolidó como un componente inseparable de la historia del artista. Lo que ocurrió realmente continúa siendo objeto de debate. La realidad parece situarse en un punto intermedio entre lo evidente y lo intangible, un territorio donde conviven versiones que difícilmente se reconciliarán. Y en ese territorio intermedio, donde la duda persiste y la memoria se fragmenta, comienza a delinearse el verdadero impacto de su ausencia, un impacto que conduce inevitablemente hacia las preguntas que definirán el desenlace de esta historia. La historia de Qiao Renliang dejó una huella profunda en el imaginario colectivo, no solo por el brillo que irradiaba durante su vida, sino también por la complejidad que rodeó su partida. Su trayectoria, marcada por esfuerzo, disciplina y sensibilidad, reveló la dimensión humana que a menudo queda oculta detrás de la imagen pública. La intensidad con la que vivió sus desafíos personales
reflejó la fragilidad que puede existir incluso en quienes parecen invencibles desde la distancia. Su ausencia abrió un espacio de reflexión que continúa vigente, un espacio donde la sociedad examina sus propias expectativas hacia las figuras que admira. Con el paso del tiempo, las investigaciones oficiales se consolidaron como referencia para comprender los hechos. No obstante, las percepciones del público siguieron divididas. La falta de certezas absolutas, sumada a la velocidad con la que circula la información en la era digital, contribuyó a que la narrativa en torno a su muerte nunca se cerrara por completo. El caso se transformó en un espejo que refleja la complejidad emocional de los artistas jóvenes y las presiones que enfrentan en un entorno competitivo. En ese sentido, la historia de Qiao se convirtió también en un recordatorio de la importancia de atender la salud emocional en un mundo donde las apariencias suelen dominar la conversación. A través de su legado artístico, Qiao Renliang continúa presente en la memoria de quienes lo admiraron. Su voz, su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público forman parte de un patrimonio cultural que trasciende las circunstancias que rodearon su vida privada. Su influencia perdura en quienes vieron en él un ejemplo de dedicación y sensibilidad. Esa continuidad simbólica constituye una forma de permanencia que ninguna controversia puede borrar. Su obra invita a reflexionar sobre la manera en que la creatividad surge tanto de la fortaleza como de la vulnerabilidad. La repercusión de su caso abrió un debate más amplio sobre el funcionamiento de la industria del entretenimiento. Las discusiones posteriores plantearon preguntas sobre la responsabilidad de las empresas, el agotamiento emocional de los artistas, la gestión de la fama y la rapidez con que se generan debates colectivos. En un contexto así, el caso de Qiao motivó a muchos a considerar la necesidad de mecanismos de apoyo más sólidos, así como de un diálogo social que reconozca la complejidad humana que existe detrás de cada figura pública. La conversación continúa y es probable que siga evolucionando a medida que surjan nuevas generaciones de artistas. El futuro de la memoria de Qiao dependerá en gran medida de cómo el público elija interpretar su trayectoria. Algunos lo recordarán por su talento excepcional, otros por las preguntas que su historia dejó abiertas. En cualquier caso, su legado empuja a reflexionar sobre el equilibrio entre éxito y bienestar, un equilibrio que la sociedad contemporánea aún busca comprender. El recuerdo de su vida y su obra se convierte en una invitación a mirar más allá de la superficie y a reconocer la humanidad que habita en cada historia. Ahora queda una pregunta abierta para quienes siguen esta narración. ¿Qué aspectos de esta historia te gustaría que exploráramos con mayor profundidad o qué tema relacionado con el mundo del entretenimiento deseas que abordemos en el próximo análisis? Puedes dejar tu comentario para continuar la conversación.